Buenas noches, apreciados amigos y hermanos. Por favor, alguien me escribe si me están escuchando adecuadamente. Mi nombre es Argenida Blanco, soy médica especialista en medicina familiar. Agradezco a mi esposo, el doctor Nelson Iván González, la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Agradezco su invitación para trazar el mensaje esta noche. Si alguien me está escuchando, por favor me escribe si se escucha bien el sonido. Bueno, vamos a orar ¿sí? Para iniciar. ¿Sí? ¿Dice que sí? No aparece ningún comentario. Por favor, David, buenas noches. Por favor, me dice si ya me escucha. Se escucha muy bien. Gracias, David. Bueno, un saludo muy especial para cada uno de los miembros del grupo Unidos en la Verdad Revelada. Es muy bueno cada vez que nos encontramos para estudiar la palabra de Dios y para compartir como una familia. Les agradezco siempre esa oportunidad para compartir con ustedes. Bueno, vamos a empezar orando para pedir la bendición de Dios y su guía. Amoroso Padre Celestial, la honra, el poder y la gloria sean para ti por siempre, Señor. Te pedimos el perdón de nuestras ofensas y también te pedimos tu Santo Espíritu para que me dirija y sean tus palabras que lleguen a cada uno de los corazones necesitados de este mensaje. Cuídanos, protégenos, bendícenos. Te lo rogamos en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Me dice Luis Emilio que no se escucha muy bien. Por favor, alguien le indica que volvimos a iniciar. El tema se titula En busca de la felicidad. ¿Por qué escogí este tema? Porque todos los seres humanos corremos detrás de la felicidad pensando que es como un destino, una llegada y que vamos a ser felices para siempre, como dicen las historias. Pero realmente vivimos en una sociedad que está obsesionada con la felicidad, pero que parece más ansiosa y más deprimida que nunca. ¿Por qué? Porque buscamos la felicidad en el lugar equivocado. La cultura nos dice que la felicidad la encontramos o que es el resultado de tener y lograr. Tener dinero, estatus, títulos o placer. Sin embargo, la ciencia y la Biblia coinciden en que la verdadera felicidad o la bienaventuranza no depende de lo que tenemos afuera, sino de lo que construimos adentro. En la Biblia no aparece el término felicidad, aparece el término dichoso, gozoso o bienaventurado. Al investigar qué quiere decir bienaventurado, quiere decir 3 veces feliz o dichoso. 3 veces, o sea, triplemente feliz o dichoso. También cuando a uno le hablan del número 3, uno piensa en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, yo lo relaciono como que si yo amo y me ama a mí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, voy a ser triplemente dichoso. Soy bienaventurado. Vamos a iniciar definiendo términos, porque pues una cosa es la felicidad, otra cosa es el gozo, tiene otra definición la alegría y el placer. Todos esos términos los relacionamos como seres humanos con la felicidad. Entonces empecemos por el término felicidad. La felicidad es el estado emocional en el que la persona se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos
nuestras metas, deseos y propósitos. Es un momento duradero de satisfacción, dice otra definición, donde no hay necesidades que apremien ni hay sufrimientos que atormenten. La felicidad es una condición subjetiva y relativa. Quiere decir que no todas las personas somos felices por las mismas situaciones que nos acontezcan o por las mismas circunstancias en las que estemos. En teoría, el sentimiento de autorrealización, de poder desarrollar mis proyectos, mis sueños y el cumplimiento de deseos y aspiraciones son aspectos importantes para sentirnos felices. No obstante, ser felices a veces no se necesita alguna condición previa. Y así hay personas que están siempre felices a pesar de las circunstancias y otras personas que a pesar de que lo tienen todo, son profundamente infelices. Entonces yo cuando voy en un carro y de pronto nos detenemos en un semáforo, me doy cuenta que, por ejemplo, está la persona que va en silla de ruedas pidiendo una ayuda en el semáforo y a veces tiene un rostro que genera paz y alegría y contentamiento, mientras va otro transeúnte caminando con el ceño fruncido, que parece estar muy preocupado o muy tenso, muy triste. Entonces uno a veces dice, bueno, la felicidad es subjetiva, porque esa persona que debería estar feliz por poder caminar, por poder correr si desea, va atormentada por otra cosa. También digo, bueno, hay personas que ni siquiera se dan cuenta que están felices o que no tienen en ese momento una infelicidad. Por ejemplo, para una persona podría ser la felicidad máxima, una persona que por ejemplo tenga una enfermedad como un cáncer o una enfermedad terminal. Si le dijeran que está completamente sana, esa sería su mayor felicidad, mientras que otra persona puede estar completamente sana y sentirse infeliz. O sea, no estar como tan consciente de que debería estar feliz. Bueno, también para hacer una diferenciación entre gozo y alegría. Hay un salmo, el 118:24, en el que nos dice el Señor: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él, en ese día. Entonces, gozarnos y alegrarnos son cosas diferentes, porque no dice oh, sino y, gozarnos y alegrarnos en él. Entonces vamos a hacer la distinción entre gozo, alegría y placer. Entonces vamos a iniciar por gozo. El gozo es un fruto del Espíritu, nos lo dice en la Biblia el Señor, y es la felicidad interior, que no depende de las cosas externas, de lo que está sucediendo, sino que depende del conocimiento de Dios y de sus promesas. El Señor, tenemos que en los momentos difíciles estar pendiente de sus promesas. Una de las que más nos gusta a todos los cristianos es el Salmo 23:4, que la repetimos cuando estamos en un momento difícil. Y decimos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y sigue diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, si tenemos la presencia, la convicción de que el Señor está ahí, nos sentimos tranquilos a pesar de la circunstancia adversa. Entonces, el gozo ocurre a pesar de que suceda algo que no esperábamos. Y va de la mano de la fortaleza espiritual. Entonces, a pesar de una circunstancia negativa, la persona puede experimentar el gozo.
Y como lo decíamos antes, la persona que iba en silla de ruedas, ¿no? A pesar de esa circunstancia adversa que él tiene que manejar de ahí en adelante, está experimentando el gozo de tener y conocer a Dios y creer y confiar en sus promesas. ¿Por qué? Porque él está pensando más allá de lo terrenal. Y entonces, así sea cosas terrenales que tenga, aunque no sean muy abundantes, él las disfruta, esa persona las disfruta porque tiene gozo. El Señor nos dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo dice en 1 de Juan 2, del 15 al 17. Entonces, el Señor nos invita a confiar en Él, confiar en la promesa de la vida eterna, y entonces ser más, no estar apegado a las cosas del mundo, sino a lo que Él nos promete que nos va a traer cuando Él venga. Vamos a pasar a la definición de alegría. La alegría es una forma de felicidad externa. Esta sí depende de lo terrenal. O sea, es el resultado de circunstancias favorables. Puede surgir algo, una alegría por algo que va a suceder o está sucediendo y que anhelábamos. Por ejemplo, cuando gana Colombia en un partido de fútbol, entonces sentimos una alegría, está condicionada por algo externo. Cuando nos felicitan porque hicimos un buen trabajo, también nos sentimos alegres. Cuando pensamos que nuestra familia está bien y con salud, también sentimos esa alegría. La alegría es temporal y puede cubrir un poco el desánimo. Está condicionada y depende de las circunstancias externas. Por ejemplo, bienes materiales, etc. Entonces, si alguno de estos factores se ve afectado, ahí entonces nos damos cuenta que se puede afectar esa alegría. Cuando, por ejemplo, perdemos a un ser amado, a una persona muy amiga, alguien que nos interesa, que es valioso para nosotros, así sea un bien material que consideramos muy valioso y lo perdemos, hacemos un duelo. Un duelo, en ese momento del duelo es cuando uno más dice, ahora no soy feliz, ¿sí? Ahora me siento triste. Y entonces uno reflexiona, o sea, todo el resto del tiempo que esto no ocurrió, yo era feliz y debía estar gozosa, dichosa por lo que sucedía o no sucedía, pero uno apenas pierde un ser amado, un ser muy querido, experimenta eso de la tristeza profunda. Muchas personas se quedan en esa tristeza profunda y no son capaces de experimentar más alegrías. Y cada vez que hablan de la persona que falleció, lloran como si hubiese sido ayer. Cuando han pasado más de 6 meses de esa situación, de que perdió a ese ser querido y no se recupera, hay que consultar a un médico psiquiatra, a un médico que le ayude a recuperar esa alegría, ese deseo de estar con su salud mental adecuada para poder contribuir en labores, en actividades, para considerarse que estoy vivo, ¿sí? Entonces, por eso es muy necesario que cuando una persona no experimenta ese gozo, pida ayuda, porque pues las personas que generalmente se deprimen han pasado por eventos difíciles, situaciones que no han sabido manejar y que no han pedido tampoco ayuda del cielo para poderla manejar. Y
pues hay tratamientos que hacen que esas sustancias que se depletan en el cerebro, por ejemplo las serotoninas, hay medicamentos que hacen que las serotoninas sigan actuando y que recupere en más o menos un mes de estar tomando el tratamiento la alegría de vivir. Entonces, es una recomendación que siempre hacemos los médicos. No hay que tener temor ni vergüenza por pedir ayuda cuando la necesitamos. Y a cualquier persona le puede llegar la depresión, sea creyente, no sea creyente, sea estudiada, tenga el estatus que sea, a cualquier persona, y los médicos psiquiatras o los médicos generales también están capacitados para tratar una depresión. Y pasemos a la definición de placer. El placer consiste en satisfacer los órganos de los sentidos, como ustedes saben, oídos, olfato, gusto, oído, la piel. Y pues a veces sentimos placer cuando vemos cosas bonitas, las flores, los niños, las imágenes de bebé, de animalitos, etc. Pero también a veces sentimos placer al degustar un helado, una comida deliciosa, o de escuchar palabras que nos hacen crecer o nos hacen sentir bien, o también experimentar el tacto, una caricia, etc. Entonces, los órganos de los sentidos, se puede experimentar placer por los órganos de los sentidos. El Señor puso también esos órganos de los sentidos para que experimentemos ese placer, pero hay que buscarlo de la manera, digamos, positiva, porque es un sentimiento efímero, pasa rápido y está sujeto a la disponibilidad de los objetos, sustancias o personas que nos den esa satisfacción. Entonces hay que tener ahí también mucho cuidado con por ejemplo, los jóvenes que experimentan con sustancias tóxicas para la salud y que, como los que son farmacodependientes, esas sustancias estimulan centros de placer en el cerebro y les hacen volver adictos. Entonces, hay que tener en cuenta que el Señor nos dice en su palabra en Proverbios 16:15 también que hay camino que al hombre parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Entonces, el placer es bueno cuando es adecuado y en la dosis, digamos, adecuada, pero también a veces ocurre que nos podemos desviar hacia algo que es muy carnal y que no es adecuado tampoco obtener placer de algunas situaciones, personas, circunstancias o sustancias. Bueno, quiero comentar que Dios nos hizo pues perfectos, tanto en el diseño de lo anatómico como en lo fisiológico, como también en la parte de las emociones y en la parte mental. Y nos creó con 4 necesidades fundamentales. Si nosotros suplimos esas necesidades con las que el Señor nos creó y las alineamos con los principios que Dios nos da en su palabra, podemos decir que podemos ser felices, que es el resultado natural, ser feliz. Voy a hablar ahora de esas 4 necesidades que tenemos como seres humanos y que el Señor las puso ahí en su sabiduría. De cada necesidad voy a hablar de como investigación que ha hecho el ser humano, como que sustenta un principio bíblico, o sea, qué nos dice la Biblia sobre esa necesidad y cuál es la conducta para ser feliz, o sea, algo práctico de cada una de esas necesidades que el Señor puso en nosotros. Voy a hablar de esas 3 aspectos. Entonces empecemos con la primera necesidad y es la necesidad de conexión profunda. Fuimos creados para el amor. Dios es amor y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces un ser humano necesita amar y ser amado para ser feliz.
El aislamiento, aislarse de las personas, ese es un enemigo del gozo. Y nos lo dicen investigaciones, ¿no? Hay un estudio científico de la Universidad de Harvard que demostró que el factor número 1 de la felicidad no es la riqueza, sino la calidad de nuestras relaciones. Si ustedes recuerdan también una investigación que se hizo en Natural Geographic de las zonas azules de las personas más longevas en el mundo, habían varias categorías y en todas ellas coincidía que el apoyo social o la interacción con otras personas era muy importante para ser felices. ¿Cuál es el principio bíblico de esta necesidad de conexión profunda? Dios lo dijo desde el principio. Yo realmente no sé y la Biblia no lo dice tampoco, pero Dios algo debió ver que estaba haciendo el hombre cuando dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quiere decir que Él nos hizo como seres sociales, es nuestra naturaleza, y que debemos interactuar con personas para estar felices. También Jesús en sus 10 mandamientos, por allá por Mateo 22, entre el 37 y 39, Él resumió la ley en 2 conexiones importantes. Una es amar a Dios y la otra amar al prójimo. En los primeros 4 mandamientos, el Señor nos dice amar a Dios, porque dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, no lo voy a decir todo, el mandamiento. El tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto: acuérdate del día sábado para santificarlo, porque es la conexión con Él. Pero la conexión debe ser diaria, todos los días. Pero hay un día especial que Él nos dice para santificar. Él lo santificó y es para estar en comunión con Él. Entonces, si vemos la otra parte, amar al prójimo, son los mandamientos que siguen. Porque dice: honra a tu padre y a tu madre. El sexto: no matarás. Si tú amas a tu prójimo, no lo matas, no le vas a hacer adulterio, no lo vas a hurtar o a robar, no hablarás contra él falso testimonio y no vas a codiciar nada de lo que sea del prójimo. Entonces, esas 2 conexiones fuertes también el Señor las estipula en sus 10 mandamientos. Ahora voy a hablar de la conducta adecuada para ser feliz. Es que invirtamos tiempo en nuestras relaciones, tanto tiempo como dinero, como invertir en relaciones saludables. Quiere decir, vamos a dejar de lado el egoísmo, vamos a perdonar, vamos a ofrecer y a pedir perdón, las 2, para poder estar en paz con Dios y con los hombres. Vamos a abrazar la comunidad, o sea, nuestra iglesia, nuestra familia, que es la comunidad más íntima, y vamos a pasar tiempo de calidad con la familia y con nuestros amigos. Disfrutar de la interacción con el otro. Eso es básicamente esa primera necesidad de conexión profunda. Vamos a la segunda necesidad que Dios puso en nosotros. Es la de tener un propósito y un significado. Fuimos creados para trascender. Los japoneses le dicen el ikigai, o sea, mi misión, mi propósito de vida, ¿cuál es? Eso es muy importante saber para qué existimos, cuál es nuestra misión y nuestro lugar en este mundo y qué podemos hacer para desarrollarnos y realizarnos adecuadamente. Una vida sin propósito genera vacío que el dinero no puede llenar. En la realidad humana, quien vive solo para darse gusto a sí mismo experimenta una felicidad vacía y pasajera. La psicología descubrió que la felicidad duradera viene de contribuir
a algo más grande que uno mismo. Algo más grande que uno mismo. Entonces debemos reflexionar. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi trabajo? Y verlo en la perspectiva de mi importancia, la importancia de mi trabajo y con el amor que yo lo desarrollo para un fin mayor, un propósito mayor. Hay una historia de John F. Kennedy cuando visitó a la NASA. Él, pues iban a lanzar el cohete con personas, tripulado, digamos. Y entonces todo el staff, digamos, de la NASA salió a saludarlo. Y él empezó a preguntar, ¿y tú qué haces? Entonces se presentaba la persona, yo soy ingeniero aeroespacial. Y el otro decía, yo soy un físico, tengo doctorado en X y en tantas cosas. Y el otro, yo soy un matemático. Y cuando llegó a un señor mayor, él le dijo, yo ayudo para que el hombre vaya a la luna. El señor realmente era un barrendero, pero desde la perspectiva de él, su trabajo era supremamente importante, porque hacía que todo estuviera limpio y organizado para que los demás también pudieran trabajar en un ambiente y les rindiera y tuvieran buenas ideas, etcétera, para poder llevar con éxito el hombre a la luna. Entonces es como, bueno, seas barrendero, seas profesor, seas trabajador de una empresa, yo ayudo para que un buen producto salga a la comunidad. O sea, ver en perspectiva eso. Y eso es lo que nos da el para qué existo, ¿sí? Entonces también tenemos yo existo, digamos en mi caso personal, yo existo porque para ser la madre de Juan José y de Ana Paola, mis hermosos hijos. Entonces he contribuido a que la sociedad sea mejor porque he educado y enseñado principios a mis hijos, pero también existo para ser la esposa de Nelson Iván y apoyarlo cuando él tenga alguna dificultad, para hacerlo feliz, para que esté tranquilo, para que pueda desarrollar sus tareas adecuadamente. Pero también existo para ayudar a formar los médicos del futuro, porque fui profesora universitaria hasta hace un mes. Entonces, todos esos médicos, tanto de Colombia como que están también en el exterior, yo puse un granito de arena para formarlos. Entonces, esa es la misión, ese es el Ikigai. Y siempre uno debe encontrar, si acabó con una misión, ¿qué otra misión tiene Dios para mí hoy? Bueno, el principio bíblico, como dije que iba a decir con cada una de esas necesidades, en Efesios 2:10 nos dice el Señor, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La mayor felicidad de Jesús era hacer la voluntad del Padre y servir. Entonces, si imitamos al Señor es obedecerle a Dios y servir a nuestros prójimos. En Hechos 20:35 nos dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y ahora viene la parte práctica de esta necesidad que se llama propósito y significado. Es que el servicio y la generosidad, practicarlos. Cuando usas tus dones para bendecir a otros, tu vida tiene significado. La felicidad es el subproducto de darse a los demás. Entonces busca activamente, ponte como una tarea esta semana. ¿A quién voy a bendecir esta semana? Puede ser con tu tiempo, acompañando a una persona. Puede ser con una palabra de aliento. Puede ser con una ayuda material. Puede ser darle felicidad a alguien al obsequiarle algo. Entonces nuestra felicidad aumenta cuando nuestro egoísmo disminuye. Ahora vamos a la necesidad número 3. Estoy mirando el reloj. La necesidad número 3 nos dice el Señor que tenemos la necesidad de paz, de tener paz y libertad interior.
fuimos creados para sanidad. Un ser humano no puede ser feliz cargando el peso o el resentimiento que trae del pasado, o por estar muy ansioso por el futuro, o por tener una culpa en el presente. Nos dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quiere decir que el Señor quiere que nos quitemos todas esas cosas negativas del resentimiento, de la rabia, de la ansiedad por el futuro y por la culpa si hemos hecho algo inadecuado. Entonces, en la parte de investigación nos dice la neurociencia que el rencor, la envidia, la queja inundan el cuerpo de una hormona que la llaman la hormona del estrés, que se llama cortisol. Yo les he hablado de eso otras veces. El cortisol pues es benéfico en la dosis adecuada y en el momento en que lo necesitamos, pero también puede ser muy deletérea o puede enfermarnos cuando estamos constantemente secretando cortisol. Ahora le llaman intoxicación por cortisol y muchas enfermedades que tienen las personas de hoy en día vienen de eso, de que están inundando su cuerpo de cortisol. Como lo decía, en caso de que nos atacara un perro rabioso, es bueno que las adrenales, las glándulas adrenales que se encuentran en la parte superior de los riñones, esas glandulitas secreten el cortisol porque nos darían un extra para prepararnos para huir, correr o para enfrentarnos a esa situación difícil. Entonces, lo que pasa es que el cerebro a veces se confunde y empieza a secretar cortisol con solo pensar en que nos puede aparecer ese perro rabioso o nos puede aparecer esa persona que detestamos, que nos ha hecho daño, o nos puede también preparar o producir mucho cortisol cuando estamos afanados por algo que va a suceder mañana o que nos va a suceder. Entonces, si estamos intoxicados con cortisol, ¿qué nos ocurre? Estamos cansados, nos cansamos fácilmente porque un músculo contraído listo para correr o para atacar, contracción constante, no nos relajamos, entonces nos cansamos, pero también esa situación nos puede hacer experimentar que nuestra inmunidad se baje y nos puede dar un resfriado, nos podemos enfermar de alguna cosa. Y también depende de nuestro órgano blanco. El estrés continuo puede hacer que nos dé la gastritis, si nuestro órgano, si es el intestino, el colon irritable, o si es la cabeza, digamos, entonces la cefalea o el dolor de cabeza, los dolores en el cuello, las contracturas musculares, etcétera, etcétera. Entonces, estar constantemente preocupados, estresados, nos enferma. Eso es claro, la ciencia ya no tiene duda sobre ello. Entonces, ¿cuál es nuestro principio bíblico? Está en Filipenses 4, del 6 al 7. El Señor nos dice con respecto a paz y libertad interior, dice, nos manda a no afanarnos, por nada estéis afanosos, sino orar con gratitud, y también nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en Colosenses 3:13 también nos insta a perdonar. Muchas de esas situaciones se crean en el diario vivir, en una palabra que no se midió la consecuencia de lo que a veces la persona no quiere ofender, pero nosotros nos sentimos ofendidos por algo que dijo, porque nos recordó una circunstancia. Sería muy bueno que ustedes, los que me escuchan, se convirtieran en multiplicadores de esto que les voy a enseñar.
las madres deberían, apenas se den cuenta que su hijo se sintió ofendido por alguna situación, enseñarle a su hijo pequeño a manejarlo, el impermeable, digo yo. Un impermeable es como un saco que es como la tela antifluidos, no le penetra nada, resbala. Entonces tan pronto llega la ofensa, uno se debe imaginar, me levanté y me pongo mi impermeable. El de hoy es azul oscuro, digamos. Entonces con rayitas. Y ese impermeable va a hacer que si yo recibo una ofensa, una humillación, un maltrato, me resbale, yo lo cierro, ¿sí? Lo abotono para que me resbale y caiga, o incluso chispea a la persona que lo dijo, le caiga más bien a otro y no a mí. Pero sí dicen algo que me haga crecer como persona, que me ayude a sentirme mejor, valorada, que me ayude a sentir feliz, entonces abro mi impermeable para que penetre, para que entre eso bueno. Uno debería enseñarle a los hijos desde pequeños para que no se armen tanto conflicto en sus cabecitas y que no los deje ser feliz una situación de que alguien los trató mal, ¿no? ¿Por qué? Me resbala, ¿sí? Eso no me va a penetrar. Esa persona ni siquiera conoce a mi ser querido para estarlo insultando. Entonces, ¿por qué le voy a dar valor a sus palabras? Cosas así hay que enseñarle a los jóvenes para que aprendan a no cargar con el mundo sobre su espalda y que puedan estar más ligeros de equipaje, se llama eso. Bueno, ¿qué conductas vamos en la práctica a practicar, a tener en cuenta? Una es la conducta del perdón. Decidir soltar las ofensas para limpiar el corazón. En Mateo 5:8 nos dice el Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio no es uno que nunca ha sido herido, sino que decide no retener la ofensa, lo que decía ahorita. O sea, mantener mi corazón limpio, no con resentimiento, no con rencor, no con agresividad hacia otros, no con humillación, digamos, sino que debe ser una conducta de la voluntad. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. Y no me va a llegar así como de la nada, tengo que hacer un proceso de reflexión y tengo que pedir a Dios que me ayude a perdonar, como Él nos perdona nuestras ofensas también. Otra conducta para ser feliz, teniendo en cuenta esta necesidad humana, es la gratitud. Enfocarnos en lo que Dios ya nos dio y no en lo que nos hace falta. La queja ahuyenta la felicidad, en cambio, la gratitud la atrae. Entonces, agradecer por todo y en todo. Casi nunca nos acostumbramos a agradecer por todo, solamente cuando nos hacen un gran favor, pero no agradecemos. Puedo respirar bien, pude desayunar, almorzar y más tarde voy a cenar, gracias a Dios. Debo agradecer que alguien me sonrió en la calle aunque no me conocía, que me hicieron un favor, que me ayudaron en algo. Agradecer por todo es una actitud, una conducta que es muy importante practicar. También debemos cuidar nuestros pensamientos. Nuestra felicidad depende en gran medida de esa conversación que tenemos con nosotros mismos, que son los pensamientos. Entonces, hay personas que se maltratan, ¿sí? Y dicen si soy tonto, si soy tal cosa, ¿no? Si soy esto o lo otro, y no se valoran y no dicen, bueno, cometí un error, soy humana y puedo cometer errores, pero esta experiencia me sirve para aprender y ya no lo voy a volver a cometer. Entonces, ese pensamiento interior hay que cuidarlo y hay que sembrar cosas buenas para poder cosechar buenas emociones también. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? En Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Quiere decir que el Señor nos está motivando a que pensemos bien, hagamos buenas cosas, hagamos cosas justas, pensemos en cosas puras y amables. ¿Qué aplicación práctica debemos tener nosotros en la vida cotidiana? Es que debemos poner un filtro a todo lo que consumimos. Sean noticieros, redes sociales, conversaciones tóxicas. A veces nos metemos en conversaciones tóxicas en donde nos agredimos verbalmente con otra persona. Es mejor retirarse. Es mejor, dicen los abogados, un buen arreglo que un mal pleito. Es mejor siempre ponerlo en las manos de Dios. Él es justo y todo. Él sabe que si queremos actuar bien, si es nuestro deseo en el corazón, hay que alejarnos en ese momento y luego la persona, cuando esté más tranquila, podemos volver a hablar. Entonces, poner ese filtro, llenar la mente con la palabra de Dios y pensamientos de fe. Si cambiamos la manera de pensar, también cambiará nuestra manera de vivir. Y la última necesidad, la cuarta necesidad que el Señor puso en nosotros, es la necesidad de contentamiento y crecimiento. Nosotros fuimos creados para la confianza en Dios, en ese ser superior. Un ser humano necesita estabilidad y seguridad de que la vida está progresando en las manos correctas. En nuestra realidad humana, nosotros necesitamos saber que podemos satisfacer nuestras necesidades básicas y que estamos creciendo como personas. Nuestro Señor en la Biblia nos dice en Mateo 6, 31 a 33, nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades materiales de alimento, vestido, hogar, etc. Pero nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, el alimento, el vestido, las necesidades materiales, nos serán añadidas. Entonces Él nos dice, confía en mí, yo te voy a proveer. Pues hay que hacer la parte que nos corresponde, la misión que tenemos que desempeñar, pero Él se encargará del resto. Entonces, ¿cuál es la conducta para ser feliz en la práctica? Es tener fe y el contentamiento. Aprender a descansar en la provisión de Dios mientras nos enfocamos en nuestro crecimiento espiritual. El progreso espiritual trae una satisfacción que el mundo no entiende. Entonces, progresemos espiritualmente, crezcamos espiritualmente. Esto es lo que nos va a dar esa fe y esa confianza en el Señor. Entonces, como conclusión, podemos decir que Dios diseñó nuestra alma. Recuerden que alma es el cuerpo y el espíritu. Y Él sabe exactamente qué necesitamos para ser felices. Necesitamos conexión con los demás, propósito al servir, paz al perdonar y confianza en su provisión. Esas 4 necesidades. Entonces, yo les quiero hacer un llamado, invitarlos a que evalúen cuál de estas necesidades está débil en tu vida y pedirle a Dios la ayuda para poder satisfacer esas necesidades y poner en práctica lo que Él nos enseña en la Biblia. También quiero hacer un llamado para que en Juan 13, 17 el Señor nos dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados, o sea, felices seréis si las hiciereis. O sea, hemos aprendido 4 necesidades que debemos satisfacer con la ayuda de Dios para ser felices. Entonces, hay que practicarlas, hermanos. Entonces, la felicidad, digamos, el conocimiento de estas 4 necesidades no da la felicidad, pero practicarlas sí da la felicidad. Quiero también como invitarlos a que la felicidad se convierta como en un estilo de vida, no como el destino a donde debemos llegar y ya,
sino que vamos caminando por la vida siendo felices, siendo gozosos. Entonces sabemos que la felicidad no es el resultado de cosas materiales, de que es una actitud más que un sentimiento o una emoción. Esa actitud no debe dejar por fuera el deseo de que nosotros prosperemos, o sea, hay que hacer todo lo posible por prosperar, pero también debemos tomar la decisión de ser felices. Es una decisión, no es algo que llega al azar, sino que tú decides, te levantas mañana en la mañana o desde esta misma noche, te miras al espejo y te dices, hoy voy a ser feliz. Yo me digo dos cosas, les voy a contar ese secreto. Hoy he decidido que hoy voy a ser feliz y pa'lante es para allá. O sea, de la mano del Señor, agarrada de la mano del Señor, todo es posible. Para nosotros hay muchas limitaciones, pero si estamos con Él, no hay nada que nos pueda detener. Entonces decida, hermano, ser feliz. Ese es como el mensaje principal. A pesar de las circunstancias, si estás de la mano de Dios, vas a tener ese gozo para poder sobreponerte a las adversidades. En este mundo vienen cosas buenas y cosas malas. El Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esa es la promesa de Él. Y también el Señor nos insta en Efesios 4:4, nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y lo repite, y otra vez lo digo, regocijaos. Entonces, hermanos, que sea su deseo y que sea su oración, pedirle al Señor que nos ayude a ser felices. Y tomen la decisión y vivan de acuerdo a esa decisión tomada. Que tengan un feliz sábado. Los cristianos somos felices, o sea, debemos transmitirle eso a los demás. Con Dios en el corazón no nos falta nada. Y si está Él de nuestro lado, no hay situación que no podamos sobrellevar o sobrepasar. Una bendición para todos y que tengan una feliz noche.